El sello de Dios en el Apocalipsis. El sexto sello del Apocalipsis nos ayuda a descubrir cuándo comenzaría el tiempo del fin y concluye con la descripción de la segunda venida de Jesús. El séptimo sello nos describe el silencio que se producirá en el cielo cuando Jesús y sus ángeles vengan a buscarnos. En el capítulo 7, como una especie de paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, Jesús nos dice que antes de venir habría que aplicar el sello de Dios en las frentes de los que se salvan. Ese capítulo también aumenta nuestra comprensión de los sucesos previos al retorno del Señor. Allí aparece un ángel que clama con voz potente a los 4 ángeles que detenían los vientos de una guerra total para que no soltasen los vientos capaces de dañar la tierra, el mar y los árboles hasta que fuesen sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Evidentemente, la guerra de la que se habla aquí no está ligada al pasado. Durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de ser muy sangrienta, no fueron dañadas la estructura de la tierra, el mar, ni la vida vegetal. Tampoco sería razonable identificarla con la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que en ella murieron 98 millones de personas, tampoco fueron dañadas la estructura de la tierra, la vida marítima, ni la vegetal. Con todo, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que destruyeron ambas ciudades al final de la Segunda Guerra Mundial, nos ayudan a entender lo que podría ocurrir. Resulta muy significativo notar que el detenimiento de esa guerra total y aniquilante no sería indefinido. El ángel que tenía el sello del Dios vivo pidió que se detuviesen dichos vientos hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y en qué consiste o dónde se encuentra ese sello tan importante como para detener los últimos sucesos que ocurrirán en la tierra previos a la venida de Cristo? Al aplicar el método cristiano del estudio de la Biblia, o sea que ésta debe interpretarse a sí misma, descubrimos en Isaías 8:16 lo siguiente: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. A pesar de que esto puede ser sorpresivo para algunos, el hecho de que Dios lo revela por medio de la Santa Biblia es suficiente para que lo aceptemos como la luz que nos aclara lo relativo al sello de Dios. Si seguimos adelante con la explicación del método de que la Biblia debe explicarse a sí misma, descubrimos que en Ezequiel 20, 12 y 20, en qué parte de la Santa Ley de Dios se encuentra el sello que debe ser aplicado sobre los redimidos. Dios declara: y les di también mis días de reposo, aquí equivale a sábado, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, aquí equivale a sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto, sumado a la declaración de Isaías 56, donde dice que el sábado fue dado por Dios tanto para los judíos como para los no judíos que fuesen creyentes en el Señor, nos ayuda a entender que el sábado es el sello de Dios para todo creyente, independientemente de su raza, su nacionalidad o cualquier otra distinción humana. Al intentar profundizar en nuestra investigación, veamos cuáles son las 3 características básicas de un sello y tratemos de investigar
si éstas se encuentran presentes en el mandamiento del sábado. Al menos son 3 las características básicas para que un sello tenga la eficacia necesaria. Primero, nombre de la autoridad a quien pertenece. Segundo, cargo que ocupa. Tercero, jurisdicción sobre la cual ejerce su autoridad. Un análisis del mandamiento que ordena guardar el sábado como día santo de reposo demuestra que esas 3 características se encuentran presentes en él. El nombre de la autoridad a quien pertenece el sello, Jehová. El cargo que ocupa, Creador. Y la jurisdicción sobre la cual ejerce su autoridad, el universo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, dijo que no vino a cambiar la santa ley de Dios y tampoco autorizó que se hiciese cambio alguno en ella. Eso es lo que se destaca nítidamente en San Mateo 5, 17 y 18. Por esa razón, es lógico que Jesús haya respetado el sábado, sello de la santa ley de Dios. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, habla de una norma de vida practicada por Jesús durante los 30 años que precedieron al comienzo de su ministerio. En otras palabras, el período de su vida durante el cual trabajó en la carpintería que había sido de San José. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo, aquí equivale a sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ese sábado, el predicador fue nuestro Señor Jesucristo. Aquí se destaca un hecho muy importante. La costumbre o sistema de vida de Jesús consistió en trabajar en la carpintería de domingo a viernes, pero el sábado su carpintería estaba cerrada, pues él participaba del culto y de la vida religiosa. El relato de los santos evangelios deja constancia de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes y el sábado reposó en la tumba. Aquí tenemos un paralelo notable entre 2 grandes obras de Jesús, la creación y la redención. Así como en la creación, nuestro Señor Jesucristo completó su obra creativa el viernes, descansó el sábado y reinició sus trabajos el domingo, lo mismo ocurrió con la redención. Hacia el fin del día viernes de la semana de la Pasión, Cristo declaró: consumado es. El sábado descansó en la tumba y el domingo resucitó, reiniciando sus trabajos en favor de nuestra redención. Por lo tanto, así como en la semana de la creación, también en la semana de la redención Jesús dedicó el sábado como día de reposo. El ejemplo de la bienaventurada Virgen María y otras piadosas seguidoras de Jesús demuestra que en el Nuevo Testamento, después de la resurrección, se siguió respetando el sábado como día de reposo y sello distintivo de fidelidad de los creyentes al Señor. Así lo demuestra San Lucas 23, 54
al 56. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, aquí equivale a sábado, conforme al mandamiento. A pesar de la tremenda emergencia que significó la muerte de su amado hijo, la bienaventurada Virgen María anticipó el viernes las compras de los ingredientes y postergó para el domingo el trabajo de ungimiento de su cuerpo. Eso muestra que ella guardaba el sábado, donde está el sello de Dios. Otras piadosas mujeres, las cuales no alcanzaron a comprar el viernes, guardaron el sábado e hicieron las compras el domingo, como lo atestigua San Marcos 16, 1 y 2. El mismo ejemplo encontramos en la vida de San Pablo, como lo registra Hechos de los Apóstoles. En contraste con el ejemplo de fidelidad de los seguidores de Cristo, la profecía de Daniel 7:25 demuestra que el anticristo, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, promovería el cambio del sábado al domingo, pues la profecía dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por otro lado, las profecías de Apocalipsis anuncian que se llevaría a cabo la restauración del santo sábado, pues los 3 mensajes angélicos destacan que se proclamaría en forma nítida y poderosa la necesidad de adorar a Dios como lo manda el mandamiento del sábado. El primero de los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14 declara: vi volar por en medio del cielo otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nótese que aquí profetiza que en el tiempo del fin, cuando llegaría la hora del juicio de Dios, a despecho del plan del anticristo de cambiar la ley y el sábado, habría una iglesia fiel que adoraría a Dios como lo manda el mandamiento del santo sábado, como creador. Esa iglesia sería el remanente fiel del Señor, aquellos de los cuales habla Apocalipsis 1:5. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ellos son aquellos con los cuales el Señor hace un pacto en el Nuevo Testamento. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por eso, Apocalipsis 14:12 los llama santos, al decir: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Han sido lavados por la sangre de Jesús. El Señor escribió sus leyes en sus mentes, por eso tienen fuerza para guardar los mandamientos de Dios. Son esos cristianos el objetivo principal del interés del Señor, por los cuales envía a aquel poderoso ángel que clama: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Son esos cristianos, redimidos por la fe en la sangre de Jesús, y que expresan su lealtad a Cristo al aceptar el sábado, sello de Dios en sus vidas, a quienes buscarán los ángeles de Jesús. Pues esa obediencia y lealtad expresan nuestro amor hacia aquel que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos.
programa, y en ese sentido quisiera, como complemento a la respuesta que habíamos dado antes del audiovisual, que hoy ha ocupado más minutos que lo habitual, así que voy a tener que apurarme para que no perdamos nada del tema de hoy, leer el pasaje de Hebreos capítulo 10, es en el Nuevo Testamento. El profesor Calón que nos va a ayudar en esto, Hebreos el capítulo 10, los versículos 15 hasta el 17. Para mí la Biblia es Biblia de la primera a la última página, pero en homenaje a aquellos que les interesaría ver en el Nuevo Testamento esto, es que el profesor Calón, que le pido que nos lea Hebreos capítulo 10, versículos 15 hasta el versículo 17. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho... Nota que aquí es el Espíritu Santo que habla, volviendo a lo del sello del Espíritu. Sí. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Acá es el pacto para los creyentes, ¿eh? Sigue leyendo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo atestigua esto. Es el pacto que hace Dios después de aquellos días, es Nuevo Testamento, y ese pacto de parte de Dios es: pondré mis leyes en sus corazones, sinónimo de lo llevaré a amar en mi ley. ¿Y qué pasa en la frente, en las mentes, dice? Y en sus mentes las escribiré. Y el 17 también. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gracias. El Nuevo Testamento confirma la explicación que habíamos dado. Ahora corresponde que estudiemos la hoja guía número 11 para completar estos pensamientos. Algunas cosas ya hemos visto, ya sabemos. Hemos visto que Dios dice que el sábado es día de reposo, que es día santo, que es día bendecido. Eso es en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y también en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, en San Mateo 5, 17 y 18, Jesús dijo que Él no vino a cambiar y no autoriza a cambiar, y que es su sello, como ejemplo Ezequiel 20, versículos 12 al 20. Al aceptar darle a Dios el día que Él nos pide, el santo sábado como día de reposo, recibimos el sello celestial en nuestra vida. Y el nombre de Dios, independientemente si es la traducción que dice Jehová o la traducción que dice Yahvé, es el mismo nombre, el nombre de Dios es aplicado entonces en la vida del creyente. Hay centenares de versículos en la Sagrada Escritura que indican que el sábado es día santo de reposo. Y lo dice, pero centenares que lo dicen muy, muy claro. Con que haya uno solo me alcanza. Porque cuando Dios habla, con que diga una vez para mí alcanza. Pero no es una sino centenares. Eso explica la ansiedad de muchos cristianos sinceros que desesperadamente buscan y quisieran encontrar, aunque sea un versículo que diga el domingo es día santo de reposo y lo vas a guardar. Y no lo encuentran. En una oportunidad un predicador excéntrico ofreció $5,000 de regalo. Sería como, ¿cuántos $5,000? Como 600,000 pesetas más o menos. Claro, no es fortuna eso, ¿no? Pero igual algo es algo. 600,000 pesetas al que pudiera traerle un solo versículo de la Biblia que dijera: santifica el domingo porque es día santo de reposo. Hay tantos que manda a santificar el sábado que él ofreció 600,000 pesetas al que encontrara ese versículo que diga expresamente, tan clarito como los del sábado: santifica el domingo porque es día santo de reposo. Bueno, nadie pudo ir a cobrar el premio, la oferta. Entonces viene la duda y la ansiedad. ¿Por qué? ¿Será que estamos guardando el domingo porque Dios lo manda o porque es una tradición? Hay 8 versículos del Nuevo Testamento que hablan del domingo, y entonces creo que es necesario, para tranquilidad de todos, analizarlos uno por uno. Y en ese sentido
coloqué allí en la hoja guía un espacio para que podamos marcar si manda guardar ese día, el domingo como día de reposo, ponemos una marquita, una X allí. Si no lo manda guardar, ponemos la X en la parte del no. Vamos a hacer un trabajo de investigación. No he omitido ni uno solo de los que hablan del domingo en el Nuevo Testamento. Vosotros os sorprenderéis que en el Nuevo Testamento, escrito de 30 a 60 o 70 años después que Jesús fue al cielo, al domingo se lo llame sencillamente primer día de la semana. Ese es primer shock emocional que experimenta el cristiano sincero. Quiere decir que 70 años después que Jesús estaba en el cielo, o 50 o 40, dependiendo del autor del Nuevo Testamento que lo escribe, el domingo era primer día de la semana nomás, no era santo día. La verdad es que en los días de los santos apóstoles, el domingo era llamado fuera de la iglesia con el nombre Día del Señor Dios el Sol. Por eso es que en el Nuevo Testamento no se pone el nombre Día del Señor Dios el Sol, porque era una especie de aceptación del pensamiento pagano. Entonces los cristianos le dieron al domingo el nombre que ellos como cristianos creía que le correspondía, y es un nombre independizado de la forma como lo llamaban los que no eran cristianos. Por eso los que estudiáis griego, o sabéis griego, y estudiáis la literatura griega contemporánea a los santos apóstoles, notaréis que en los escritos no bíblicos y no cristianos, al domingo se lo llama el día del Señor Dios el Sol. Pero en el griego del Nuevo Testamento, ni una sola vez se habla del día del Señor Dios el Sol. Esa era la oportunidad. Ahora que los cristianos se vieron obligados a ponerle un nombre como a ellos les parecía al día, si es que era día santo de guardar, era la oportunidad de poner el santo día de reposo, del de la resurrección, etcétera, etcétera. Pero para ellos era un día común, primer día de la semana. Perdonadme que lo dije antes que lo descubrierais, debía haberos dado el privilegio del descubrimiento. Generalmente cuando leo los versículos dicen, pero ahí dice primer día de la semana, y doy toda esta explicación. Y ahora me anticipé y di la explicación antes del descubrimiento. Pero vosotros sabéis perdonar, ¿no es cierto? Vamos a buscar el primero de esos versículos, la página 910. Página 910, el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 28. Allí cuenta de la resurrección de nuestro Señor. Y vamos a ver si, ya que cuenta de la resurrección del Señor, y esto fue escrito varias décadas después que nuestro Señor había ascendido a los cielos, si ya que habla de la resurrección del Señor, vamos a ver si dice que sea día santo de guardar. ¿Me lo lees, Rafael, por favor? Pasado el día de sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La traducción que vosotros tenéis dice pasado el día de reposo. Y aclara en el asterisco abajo, aquí equivale a sábado. Interesante, el día domingo, el primer día de la semana, amaneció después del día de reposo. Lo que muestra que en el Nuevo Testamento el día de reposo no era el domingo. Pasado el día sábado, la palabra sábado significa día de reposo, de paso. Pasado el día sábado, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana. Entonces, ese versículo de San Mateo 28 habla del primer día de la semana como día de reposo, o justo al revés, como el día posterior al día de reposo. Como el día posterior al día de reposo. O sea, usar ese versículo para defender el domingo como día de reposo sería un contrasentido. Porque ahí dice justamente eso. Primero vino el día de reposo, el sábado. Después de eso, al amanecer el domingo, o sea, el primer día de la semana, entonces vamos a marcar, ese no manda guardar el sábado. Cuenta de la resurrección
el domingo. Cuenta de la resurrección, pero marquemos en la columna del no. No manda guardarlo el domingo. El otro que cuenta también de la resurrección, página 934. Página 934, San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Gracias. Cuando pasó el día de reposo, el asterisco aclara aquí equivale a sábado, entonces fueron al sepulcro para hacer algo. Dice que vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero compraron las especias aromáticas después que pasó el sábado, después que pasó el día de reposo. Y resulta que el sábado no es día para hacer compras, el día de reposo no es día para hacer compras. Así que acá me dice dos cosas: el día de reposo era el sábado. Segunda cosa que me dice, en el domingo fueron a hacer compras, o sea, no guardaron el domingo. Por lo tanto, como estamos buscando el día de domingo como día de reposo, este versículo dice que el domingo era día de reposo, ¿o no? ¿Sí o no? No. Entonces marcamos en la columna de no. Y ahora, si vamos a ser honestos con nosotros mismos, sabiendo que la Biblia no se contradice, si aquí dice que el sábado era el día de reposo y que el domingo se fueron a hacer compras, demuestra que no guardaban el domingo, no tiene sentido seguir buscando. Pero igual vamos a leer todos los versículos que hablan del primer día de la semana. Vamos ahora a la página 934, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16, versículo número 9. Y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, al quien había estado 7 demonios. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Era el día que Jesús resucitó, de acuerdo. Pero lo llama primer día de la semana, es día común. Por de pronto no dice, por eso guardamos el sábado, aunque había sido escrito como 30 años después que Jesús ya estaba en el cielo. Sí, el domingo, perdón. Tiempo suficiente como para que San Marcos dijera, hermanos, porque hace unos 30 años Jesús resucitó en domingo, nosotros guardamos el domingo. Pero en lugar de eso, San Marcos dice, él resucitó el primer día de la semana, día común. No dice que hay que santificarlo. Y como estamos buscando el versículo que mande santificarlo, ¿en qué columna ponemos la marca? ¿En la de sí o en la del no? En la del no. Vamos ahora a San Lucas. Lo de San Lucas es muy importante porque los que conocéis de Biblia recordaréis que en la introducción del Evangelio de San Lucas, igual que en la introducción del libro Hechos de los Apóstoles, también escrito por San Lucas, que era médico, estudioso, minucioso, como suelen ser los médicos, prolijo, investigando, haciendo una especie de historia clínica, él dice, me preocupé por investigar todo, para poner todo lo que tiene que ver con Jesús en orden, para que tengáis claras todas las cosas. Es el evangelio ideal para saber de este asunto, porque es el evangelio hecho por un científico cristiano, creyente, que recogió toda la información y 32 años después que Jesús estaba en el cielo, decidió escribirlo bien clarito para que no haya duda. Así que es la fuente ideal. ¿Qué nos dice en la página número 972? Página 972, San Lucas capítulo número 24, el versículo 1, Rafael. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Cuentan lo mismo que los otros. No dice, el primer día de la semana para los cristianos es día santo. Es día común, primer día de la semana. ¿Y por qué digo que es día común? Notad, esto viene continuando el relato
que ya trae desde el versículo 54, digamos. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el asterisco aclara, para comenzar el sábado. 32 años después de la ascensión de Cristo, el apóstol que juntó toda la información para poner todo bien clarito, dice que Jesús murió en el día de la preparación para el día de reposo. Si es que ya no había que guardar el sábado, San Lucas hubiera puesto aquí entre paréntesis, porque en aquel tiempo se guardaba el sábado, pero Jesús lo cambió. Pero en lugar de aclarar eso, ved cómo sigue. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, equivale a sábado, aclara ahí. O sea, descansaron el sábado, y las traducciones católicas directamente ponen el sábado, conforme al mandamiento. ¿Queréis algo más claro que esto? En el Nuevo Testamento, la bienaventurada Virgen María y las otras mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Por eso es que antes de oscurecer el viernes, se encargaron de comprar especias aromáticas y ungüentos. Llegó el sábado y dijeron, vamos a parar, es sábado, no trabajamos. Por el mandamiento, aunque sea una emergencia. Pero, después de eso dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. O sea, se fueron a hacer lo que no había que hacer en el día de reposo. Lo que demuestra que para ellas el domingo no era día de reposo. Y pensar que algunos con este versículo quieren usarlo en favor del domingo, cuando habla justo al revés. ¿Queréis una ilustración mejor de la desesperación por encontrar algún asidero donde no lo hay? ¿Cuánto más fácil sería hacer todo lo que podemos para obedecerle a Dios, en lugar de gastar toda nuestra energía para ver cómo hacer para no obedecer? Porque cuando yo hago todo lo desesperadamente posible para no obedecer, demuestro que mi corazón está de la vereda de enfrente, no de la del Señor. Porque si yo estoy de parte del Señor, voy a hacer todo mi esfuerzo para sí obedecer. Este pasaje habla de que el domingo era común y el sábado de reposo, por lo tanto no manda guardar el día domingo, vamos a marcar en la columna del no. Y en San Juan 21, ¿qué es lo que nos dice? A ver, página número 999, San Juan el capítulo 20, el versículo 1. ¿Me lo lees, Rafael? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahí hay otro ejemplo igual. Cuenta lo mismo, no hay novedad. Sigue siendo día común, no manda guardarlo. Vamos, por lo tanto, a marcar, porque estamos buscando uno que diga clarito que hay que guardar el domingo. Y acá no dice que hay que guardar. En el versículo 19, ¿qué es lo que nos dice de ese mismo capítulo? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí estaban reunidos, pero no dice que estaban reunidos porque era día santo, porque los cultos se hacen con puertas abiertas, y aquí dice que estaban con puertas cerradas. ¿Y por qué estaban ahí? Dice que estaban escondidos por miedo de los judíos. No dice que estaban haciendo un culto de acción de gracias por la resurrección. Dice que estaban escondidos por miedo de los judíos. Y el tener miedo no hace santo ningún día, ¿eh? No sé si me hago claro. Lo mismo en el versículo 26 de ese mismo capítulo, cuando nos dice el versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. ¿Y por qué le apareció Jesús a Tomás? ¿Qué le dijo? Tomás, ven aquí, toca, ¿no es cierto? Y sé qué cosa. Creyente y no incrédulo. O sea, el problema es que Tomás no creía. Así que, ¿cómo van a decir que estaba festejando una resurrección en la que él no creía?
no soy adivino, pero intuyo que alguno puede estar pensando, pero tal vez los otros sí. ¿Y los otros realmente creían? Hay dos pasajes paralelos de este en los Evangelios, uno en San Marcos y otro en San Lucas, que cuenta del diálogo de Jesús cuando les apareció esa noche. Y como el método cristiano del estudio de la Biblia es que la Biblia tiene que explicar a la Biblia, vamos a esos pasajes paralelos para que la Sagrada Escritura nos ilumine. Vamos a ver en primer lugar el pasaje de la página 934, San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16, página número 934, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, Rafael. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Notad, los discípulos escucharon que Jesús vivía, escucharon que había sido visto por María Magdalena, ¿y cuál fue la actitud de ellos, dice ahí? No lo creyeron. No lo creyeron. Entonces, ¿no estaban reunidos para festejar la resurrección? Sigue leyendo. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Así que no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los dos de Maús. Sigue leyendo. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué dice los 11? ¿No eran 12? Judas se había ahorcado. O sea, sacando a Judas que se echó a perder, aquí están los 11 que diríamos más o menos, ¿no? O los que estaban fieles y leales. ¿Y qué pasa con los 11? ¿Se les apareció a los 11? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Entonces, podemos marcar que esa reunión no era porque era día santo en homenaje a la resurrección, porque ni creían que había resucitado. Como dice San Juan, estaban escondidos por miedo a los discípulos, a los judíos, digo. Y el otro pasaje nos ayudará más todavía, el de San Lucas, que puso todo en orden, página 973. Página 973, San Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Notad aquí, voy a permitirme leer este pasaje, capítulo 24 desde el versículo 36 al 43. Mientras, ¿tenéis ya página 973? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es cuando estaban reunidos con puertas cerradas por miedo a los judíos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, o sea, no creían que Jesús había resucitado. Y estaban tan en que no creían, aunque todos les habían dicho, que prefirieron pensar que era una aparición de un espíritu en lugar de creer que era Cristo resucitado. Por eso no estaban festejando la resurrección. Pero Él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Por lo tanto, esto confirma que no era una reunión para festejar la resurrección, porque ellos no lo creían. ¿Va quedando claro hasta acá? ¿Para cuántos va quedando claro? Puedo ver las manos. Vamos entonces a avanzar un poco más. En Hechos 27 hay una reunión de cristianos. Página 1027. Página 1027. Hechos capítulo 20, el versículo 7. Me lo lee Rafael. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Por qué dicen que estaban reunidos? ¿Porque era día santo o porque se iba de viaje? Léemelo de nuevo, Rafael. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente,
y alargó el discurso hasta la medianoche. La garantía de que era porque se iba de viaje al día siguiente es que predicó hasta medianoche. Y si leéis vosotros antes y después, notaréis que Pablo estuvo una semana ahí, y ese era el último día que estaba, y tal vez no iba a volver más, y realmente no volvió más a esa ciudad. Y entonces predicó todo lo que pudo. Y a medianoche, ¿sabéis por qué paró de predicar? Porque del segundo piso, de esos pisos muy altos, cayó Eutico y se le mató del golpe. Y Pablo, por el poder de Dios, fue y lo resucitó. Y en lugar de decir, aprendamos la lección, no sea que en la próxima no tenga poder de resucitar, mejor paramos aquí que es tarde. Comieron y siguió predicando hasta que salió el sol. Y tenían tanta avidez de aprender de las cosas de Dios, que dice después que se fueron con él hasta la playa. Y hasta que se subió al barco lo estuvieron escuchando. Por lo tanto, la razón de esa reunión no es que era día santo, sino que se iba de viaje. Y les sacaron el jugo, como decís vosotros por aquí. Por lo menos me dijeron a mí, te vamos a sacar el jugo. Y claro, como lo ven gordo a uno, creen que tiene mucho. Pero a Pablo era bajito y de nariz aguileña y medio delgado, no sé, pero del otro, del espiritual, tenía mucho. Entonces alargó el discurso hasta medianoche porque se iba de viaje. Pero no dice día santo, al contrario, dice primer día de la semana, día común. Podemos marcar que aquí entonces no está mandando guardar el domingo. Y queda un último versículo, en la página 1066. Primera de Corintios capítulo 16, página 1066, Primera de Corintios capítulo 16, el versículo número 2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya preparado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está hablando de una ofrenda para las iglesias de Jerusalén que estaban pasando por una crisis económica debido a una gran sequía, una hambruna terrible. Entonces, por donde San Pablo iba, juntaba donativos para ayudar a los creyentes que estaban pasando hambre en Jerusalén. Y por lo que dice Pablo, uno deduce que llegaba Pablo y pedía los donativos y claro, se iban a la casa uno a buscar, empezaban a discutir tal vez como familia cuánto podían dar y se estropeaban las reuniones. Era solo dar vuelta detrás del dinero y Pablo iba para predicar y de paso llevar los donativos. Entonces Pablo debe haber aprendido la lección y les escribe y le dice, hermanos, cuando hagan el presupuesto familiar, determinando en qué van a usar el dinero, y hacer un presupuesto no es cosa de día santo de reposo, sino de día de trabajo. Cada primer día de la semana, determinen cuánto van a dar para los hermanos de Jerusalén, los hermanos que están en esa calamidad, y ya apártenlo. Y hay traducciones que ponen aparte en casa, porque no es un culto, eso es algo para hacerlo en la casa. Hacer cuenta, decir, bueno, esto voy a ayudar a los pobres de allá, y entonces lo dejaban de lado, y entonces Pablo dice, cuando yo vengo, me lo traen directamente. En otras palabras, no es un acto de adoración, sino que es un cálculo, cuentas, para ver qué es lo que vamos a dar. Pero no dice día santo, es día común, día primero de la semana. Por lo tanto, no manda santificarlo, vamos a marcarlo. Ahora, algunos a veces dicen, bueno, pero si habían estado partiendo el pan, quiero que veáis que ellos se reunían para partir el pan más seguido todavía. Por eso, no es el reunirse lo que hace santo un día. Vamos a la página 1008 y notaréis que ellos al principio se reunían todos los días. En el Hechos capítulo número 5, versículos 42 y 46. ¿Me lo quieres leer, Rafael? Sí, 42 y 46. Tienes razón. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos los días iban al templo y todos los días se reunían en las casas y predicaban a Jesucristo. El 46 era del 2. En la página un poquito antes, página 1004, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y cada cuánto tiempo? Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan todos los días, hacían culto todos los días. ¿Qué es lo que hace santo un día? ¿Reunirse y tener la comunión? No, no es eso lo que hace santo un día. Porque si no, nosotros estamos 6 días por semana acá estudiando el Apocalipsis. ¿Eso hace santos los 6 días? ¿Qué es lo que hace santo un día? Un día es santo cuando Dios lo proclama santo. Un día es santo cuando Dios lo proclama santo. No son las costumbres de los cristianos que hacen santo un día, sino el decreto de Dios. Y es eso lo que Dios hizo con el sábado, cuando Él lo hizo fiesta obligatoria de guardar. Y en los 10 mandamientos dice bien clarito: 6 días trabajarás y el sábado será día de reposo para consagrarlo a Dios. Y ahí Dios dice: yo hice ese día santo. Dice Dios: yo a ese día lo bendije y yo di mi ejemplo. 3 cosas que hacen especial ese día. El ejemplo didáctico impresionante que tiene que abrir nuestra mente a la comprensión. El ejemplo del que no se cansa elocuentemente demuestra que Dios quería enseñarnos lo que tenemos que hacer. Cuando en una oficina el jefe da el ejemplo, ¿qué se espera de los empleados? Pues que lo hagan. Cuando en una fábrica el patrón es el primero en estar, los empleados tienen que ir. Y cuando el gran jefe, el gran patrón de todo el universo, allí en el Edén, 6 días trabajó, y el sábado, con toda la raza humana existente, Adán y Eva, dice: hoy no se trabaja. Como recuerdo de la creación que está buena, vais a dedicar el sábado. Es un día que yo voy a dedicar con vosotros, da el ejemplo, y dice: este día yo lo santifiqué. Santificar significa poner aparte para uso sagrado, no es el día para el deporte. Por eso cuando muchos dicen que guardan el domingo, yo no me quiero enojar, pero la verdad es que es muy difícil que alguno lo guarde, porque la mayoría usan el domingo para el deporte, usan el domingo para la televisión, usan el domingo para hacer un trabajo en casa, el domingo para arreglar el auto. Tampoco lo están guardando, esa es la verdad. Pero cuando Dios hizo santo al sábado, lo santificó, quiere decir que lo puso aparte para uso sagrado. ¿Notáis vosotros que cuando entráis dentro de un templo ahí no podéis jugar a los naipes, no podéis jugar al fútbol ni al voleibol? Y hasta fue considerada profana una mujer que bailó para un aviso televisivo, no sé cómo es, en una iglesia, ¿no? Una blasfemia. ¿Cómo se llama? Madonna. Si estuvieran en Italia dirían Alá Madonna. Una expresión típica de los italianos. Pero de veras, una falta de respeto en un templo. ¿Por qué? Porque el templo es un área santa, santificada, o sea, puesta aparte para uso sagrado. Y notáis que Dios con el sábado hizo un templo, un santuario no hecho de piedras, sino hecho de horas. Dios dijo: 6 días vas a trabajar, pero cuando entres en el sábado, tienes que saber que entraste en un día santo. Ese día que yo santifiqué, puse aparte para uso sagrado, para el oficio sagrado. En otras palabras, cuando entro en las horas del sábado, entré en un santuario hecho de tiempo. No hecho con piedras, no hecho con ladrillos, no hecho por las manos humanas. Es un santuario hecho de tiempo, porque fue santificado, puesto aparte para el uso sagrado. Es por eso que así como dentro de un templo no trabajamos en nada que no sea religioso, Dios dice que en las horas del sábado el único trabajo que es correcto es el trabajo religioso. ¿Va quedando claro?
¿Para cuántos va quedando claro? ¿Puedo ver las manos? Avancemos entonces un poco más. Si no hay ningún versículo de la Biblia que mande guardar el domingo, ¿por qué será entonces que los cristianos guardan el domingo? Tenemos que reconocer que es solamente por tradición. La tradición de que como resucitó, lo guardamos. Bueno, pero alguno dirá, ya está todo arreglado, Rafael, por tradición. Sí, ya está. La Biblia no, pero la tradición sí. Ahora, como nosotros hemos decidido que la Biblia tiene que explicarse a sí misma, corresponde ver en la palabra de Dios si es correcto dejar el mandamiento de Dios y sustituirlo por tradición. Gracias a Dios, la Biblia contesta esto. En primer lugar, en la pregunta 2, hoy fue larga la número 1, página 878, pero si yo no hubiera analizado cada versículo, vosotros no me lo hubieseis perdonado. San Mateo capítulo 5, en la página número 878, versículo 17 y también 18. A ver, ¿podían los cristianos cambiar del sábado al domingo? No os apuréis en responder, dejad que conteste Jesús el Señor. Porque más importante que la opinión humana es la revelación divina. ¿Qué reveló Jesús? Vamos al versículo 17 y 18 de San Mateo 5, página 878. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? ¿Qué quiere decir abrogar aquí en España, Rafael? Cambiar. Cambiar. Jesús dijo ahí entonces, ¿no penséis que he venido a abrogar qué cosa? La ley o los profetas. Entonces Jesús no cambió. Jesús no la cambió. Pero tal vez Rafael, él dejó que la iglesia cambie. A ver qué sigue diciendo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vino a dar el ejemplo, ya se pone más serio. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, ahí Jesús está diciendo la iglesia no va a tener autoridad para cambiar. Porque dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, mientras estén en pie el cielo y la tierra, ni una jota, o sea, ni un signo, ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas se hayan cumplido. Jesús prometió venir a juzgar a los vivos y a los muertos y todavía eso no se cumplió. Por lo tanto, ni siquiera esa excusa de decir, bueno, ya se cumplió todo. No, ni siquiera eso. Por lo tanto, de acuerdo a lo que dice Jesús, el verdadero dueño de la verdadera iglesia, no se podría cambiar nada, ni una jota, o sea, ni una letra, ni una tilde, o sea, ni un signo. Diríamos, usando un vocabulario actual nuestro, habría que guardar la ley al pie de la letra. Entonces ya sabemos que el cambio no fue hecho por autorización de Jesús. No cambió Jesús, no autorizó a nadie a cambiar, el cambio fue hecho entonces contra la orden de Jesús. Me acuerdo que estaba dando en Argentina, y los argentinos a veces se toman mucha libertad para hablar. Y yo estaba hablando esto y alguien se levantó y dice, yo acá tengo un lugar escrito donde dice que la iglesia cambió del sábado al domingo por la resurrección, ya está todo arreglado. Dije, bueno, de acuerdo a lo que dice Jesús, mal hecho. Sí, pero aquí dice, ¿y qué me dice usted? Y ganas no me faltarían de decirlo. Dígalo. Y lo dice, pero si yo lo digo aquí, vosotros os enojaréis. Pero todo lo que está demostrado con eso es que la iglesia desobedeció el mandamiento de Dios. Porque Jesús dice, yo no vine a cambiar. Jesús dice, yo no autorizo a cambiar ni siquiera una letra, ni siquiera un signo. Vais a guardar todo al pie de la letra. Cualquier cambio, por lo tanto, será desobediencia o rebelión. Buscar la palabra que vosotros veáis más adecuada, pero ninguna de ellas va a ser bonita. Contra la autoridad de nuestro Señor. ¿Va quedando claro? ¿Puedo las manos de los que les queda claro? ¿Y queréis, os animáis a leer un versículo más claro todavía?
¿Cuántos se animan? ¿Puedo ver las manos? Valiente el pueblo de ustedes. Ay, tiene que ser así. Perdonad que para quebrar un poco la tensión emocional de algunos de vosotros haya amagado en una casi broma como fuese en un tema tan serio. Sé que algunos no me perdonaréis eso. Pero yo sé lo que son los conflictos espirituales cuando uno quiere entender la verdad de Dios, y comprendo que para algunos de vosotros es un momento conflictivo. Pero el conflicto para el que es sincero es el preámbulo de la victoria. Y la victoria se obtiene aceptando a Cristo y obedeciendo a Cristo. Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesús dice, si sirve. Porque ya vimos que no lo autorizó, pero viene la tentación. Bueno, Él dijo que no, pero capaz que como lo hacemos de buen corazón, lo acepta igual. A ver qué es lo que dice el Señor en la pregunta 3, página 920, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, San Marcos capítulo 7, versículos números 6 y 7. En el pasaje anterior de San Mateo 15, que no lo estoy leyendo solo para ganar tiempo, pero vosotros lo leeréis en vuestra casa, podéis leerlo ahora también, Jesús pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y entonces allí dice en San Marcos que Jesús hizo una declaración muy seria. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque habiendo dejado el mandamiento, o porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces quiere decir que Jesús dice, tradición en lugar de mandamiento, no. El cambio no es válido de parte de Dios. En contraste con esto, ¿qué revela Apocalipsis? Volvamos a Apocalipsis, ahora en la página 1151, Apocalipsis el capítulo 14, el versículo número 12, página 1151, Apocalipsis 14, 12. Según el Apocalipsis, ¿cuál es la característica de los verdaderos cristianos? ¿Me lo lees, Rafael? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y las fe de Jesús. ¿Quiénes son los santos? Aquí no está hablando de estatuas. La expresión santos en la Biblia se refiere a cristianos que se apartaron del pecado, santo es apartado para uso sagrado, y que viven una vida como Dios manda. Los santos, y hay muchos versículos que lo demuestran, los santos son los creyentes que aceptan a Cristo y viven como Dios manda, o sea, los verdaderos, la verdadera iglesia. Y aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, la verdadera iglesia, y dice que son los que tienen dos características. ¿Me lo lees de nuevo, Rafael? ¿Cuáles son las dos características? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son cristianos, no está hablando aquí de judíos no convertidos, porque hay judíos que se convierten y forman parte del pueblo de los santos también. Está hablando de cristianos, los que tienen la fe de Jesús, pero cristianos que después de haber sido guiados por el Espíritu Santo para aceptar a Cristo, reciben el sello de Dios, guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, hay dos caminos en este conflicto entre el bien y el mal. Yo decidí, y sé que prácticamente todos vosotros también, que vamos a seguir a Jesús. Los santos, el pueblo sincero de Dios, demuestra la sinceridad guardando los mandamientos de Dios. Y si Jesús dijo que hay que guardarlos al pie de la letra, pues los guardamos al pie de la letra. La idea que algunos tienen de guardar todos menos uno no funciona. Bueno, no funciona en la mente de Dios. Claro, vivimos en una época de liquidaciones. Cada tanto voy caminando por la avenida Autonomía o alguna otra avenida y veo el cartel, gran liquidación. Y ahí en las liquidaciones, Sabeco hace liquidación, que todo el mundo hace liquidación. Y entonces nos arrodillamos para orar a Dios y le pedimos una rebajita. Señor, en lugar de 10 mandamientos, ¿qué tal si pactamos en 8? Y Dios dice, no, son 10.
9 o nada. Y Dios dice, son 10. Confórmate con 9. Y Dios dice, son 10. Si con 9 alcanzaran, Dios hubiera dado 9. Si 8 eran suficientes, Dios hubiera proclamado 8. Pero el que sabe todo proclamó 10 porque tenemos que guardar 10. Tal vez alguno dirá, ya te cogí en una, aquí no te suelto. Tú dijiste que la Biblia hay que interpretarla bíblicamente y ahí estás opinando, demuéstramelo. Y si no lo pensasteis, mal hecho, tendrías que haberlo pensado. Porque tenéis que exigirme a mí también que muestre todo bíblicamente y a los demás también, no solo a mí de paso, a todos somos iguales delante de Dios, pero a mí también. Santiago capítulo 2, en la Santa Biblia, dice lo que yo intentaba decir recién. De paso, eso plantea un problema matemático. ¿Sabéis vosotros cuánto es 10 menos 1? ¿Cuánto? ¿Cuántos creen que 10 menos 1 es 9? ¿Puedo ver las manos? Todos estáis equivocados. Y la culpa es de esa maestra que tanto amáis y que casi idolatráis, esa dulce mujer que os enseñó las matemáticas. Bueno, dejando de lado la broma, quiero deciros que es en serio, que 10 menos 1 no es 9, 10 menos 1 es 0. 10 menos 1 es 0. Y no es que le saqué el 1 y queda el 0, no. Ahora, voy a reconciliarme con Fernando, tú eres contador. Desde el punto de vista contable, cuando tú contabilizas pesetas, 10 menos 1 es 9. Cuando vosotros contáis naranjas, 10 menos 1 es 9. Pero hay situaciones en las cuales 10 menos 1 no es 9. Imaginaos que vosotros vais a la montaña en vuestro auto más bonito que este, pero se descompone vuestro auto y os remolcan con una cadena que tiene 10 eslabones. Si se cortara un eslabón, 10 menos 1 en este caso, sería igual que 0. Cesaría el remolque. No sé si me hago claro. No es que hasta que no se rompan los 10 eslabones. Se cortó uno, se cortó. Claro, ustedes dirían, aprieto el freno y todo arreglado. Después amarramos la cadena de nuevo y listo. Sí, pero este pobre no podría decir, aprieto el freno y después arreglamos, enmendamos la cadena. Porque si tú fueses un trapecista y estuvieses colgado del trapecio, rogarías a todos los que quisierais rogarles que la cadena esté sana en todos sus 10 eslabones. Porque si un solo eslabón de estos se cortase, ¿qué pasaría con el trapecista? Para él, 10 menos 1, ¿cuánto sería? 0, igual que nada. ¿O estoy equivocado? Si vosotros estuvieseis frente a un terrible perro feroz, pero amarrado con una cadena de 10 eslabones, y medio con instinto sádico comenzaseis a irritar a ese animal, y el animal salta y se abalanza, vosotros os reiréis del animal porque está atado por la cadena. ¿Cuántos eslabones tendrían que cortarse para que pusieseis a prueba vuestro estado atlético? Con uno alcanzaría. En ese caso, 10 menos 1 sería igual a 0. Mi padre, cuando comenzó a estudiar la Biblia, lo hizo en una congregación que creía que con 9 mandamientos alcanzaba. Y cuando él entendió esto, lo expulsaron de la congregación. Pero mi padre tenía razón. Imaginaos que estáis en la montaña y os caéis de un precipicio, pero felizmente lograsteis quedar amarrados a una cadena de 10 eslabones. A ti, Alberto, que te gusta el montañismo. Y desde arriba, claro, tú eres más bonito que lo que apareces allí. A la caída hasta la barba perdiste. Pero mi abuela decía que yo también era más bonito que allá arriba. Pero digamos que yo aparezco de allá arriba y te digo, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Colgado. ¿Sabes una cosa, Alberto? El 27 de agosto es el cumpleaños de mi esposa. Para eso estoy aquí abajo, de Alberto, transpirando y luchando. ¿Sabes una cosa? Cuando yo era muchacho estudiaba artes decorativas y le estoy haciendo un trabajo de decoración para regalarle a mi esposa. Es como una lámpara. Y tú allí colgado, ¿no?
Todo está hecho, pero me falta un trozo de metal para el toque final. Así que sujétate bien, que te voy a cortar el cuarto eslabón, que es el que más me gusta. ¿Qué dirías, Alberto? Yo diría, pero no te preocupes, te quedan 9. Agárrate bien de ahí, que yo corto nada más que el cuarto. Estás loco. Pero no seas egoísta. 10 menos 1 no es 9, dice Fernando. Sí, eso será en las pesetas. Pero cuando está de por medio la vida y estás suspendido por una cadena de 10 eslabones, 10 menos 1 es igual a 0. Y en la parte espiritual es eso lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que 10 mandamientos menos un mandamiento es igual a 0. ¿Me lo lees, por favor, Santiago 2, 10 al 12, Nuevo Testamento? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que ofendiera en un punto, o sea, 10 mandamientos menos un mandamiento, ¿es culpable de cuánto? De todo. O sea, es igual que si no hubiera guardado nada. En otras palabras, aunque desobedezca uno solo, al desobedecer uno, cometí pecado, y la paga del pecado es muerte y destitución de la gloria de Dios. Imaginaos que yo empuño un revólver y mato a una persona. Y frente al juez, declaro, señor juez, yo pago honestamente los impuestos, respeto las normas de tránsito, respeto los símbolos patrios y comienzo a decir todo lo que hago. ¿Qué me va a decir el juez? Perdón, mi amigo, usted no está aquí por todas las cosas bonitas que hizo, sino porque mató a una persona y por haberla matado perdió su libertad, aunque haya cumplido el otro. 10 menos 1 es igual a 0. El que hubiera guardado toda la ley, pero ofendiera en un punto, 10 menos 1 es igual a 0, es culpable de todo. Y que estoy seguro que habla de los 10 mandamientos es por la explicación que dice después. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Gracias. La ley no condena la obediencia. Aquel que respeta la ley ampara su libertad. Pero el que no la respeta tiene que pagar las consecuencias. Vamos ahora al día de reposo del Nuevo Testamento. Algunos quieren ver la idea de día de reposo en el pasaje de Apocalipsis 1.1 y tenemos que estudiarlo porque nuestro seminario es sobre Apocalipsis. 1.10, perdón, la página 1147. ¿De qué habla San Juan en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10? Me lo lees por favor, Rafael. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el Espíritu en el día del Señor. Monseñor Dr. Straubinger, ese gran teólogo católico, de la cabeza de la Congregación de los Padres del Verbo Divino, comentando ese versículo en este Nuevo Testamento con todas las licencias eclesiásticas, dice, algunos han querido pretender que ahí habla del domingo, pero es imposible. No habla del domingo, y tiene razón Straubinger. A pesar de que no entendió todo, en eso tiene razón. Hay más de una opción. El día del Señor. Para los paganos contemporáneos de San Juan, como dice en la nota allí, el día del Señor, Dios el Sol, era el domingo. Pero si San Juan estaba prisionero en la isla de Patmos, era porque no quería adorar a los dioses paganos. Si San Juan respetara el día del Señor, Dios el Sol, no hubiera estado desterrado a la isla de Patmos. Para otros el día del Señor era el día del emperador. También era el domingo. Pero si San Juan hubiera respetado al emperador como semidivino, tampoco estaría desterrado, preso en la isla de Patmos. Porque él dice claramente ahí en el capítulo 1, el versículo 9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, es absolutamente seguro que el apóstol San Juan no estaba refiriéndose al día del emperador, porque ahí aclara que estaba por causa de Cristo preso allí en la isla. Tampoco estaba hablando en el respeto del día del Señor Dios el Sol. De ahí viene la palabra domingo en alemán, Sonntag.
¿Hay alguien que sabe alemán aquí? ¿Qué quiere decir Sonntag? Es día del sol. ¿Y en inglés cómo se dice? Sunday. ¿Qué quiere decir Sunday? Día del sol. El nombre completo era Día del Señor Dios el Sol. Es muy largo. Entonces, en castellano y en portugués cogimos la primera parte, Día del Señor, domingo. En alemán y en inglés cogieron la última parte, Día del Sol. Pero eso mismo nos abre los ojos a lo que estoy diciendo. San Juan, por lo tanto, no usa el nombre Día del Señor Dios el Sol. ¿A qué día se está refiriendo? De paso, quiero deciros que en la Santa Biblia, de los 7 días de la semana, solamente 2 tienen nombre propio. En el Nuevo Testamento, los únicos 2 que tenían nombre propio son el viernes, llamado Paraskerío, día de la preparación para el sábado, y el sábado, que quiere decir día de reposo, que es el día del Señor. Los otros días eran numerados. Primero de la semana. Para los paganos era el día del Señor Dios el Sol. ¿Sabéis por qué le llamamos lunes al día lunes en castellano? Porque los paganos lo dedicaban a la luna. ¿Sabéis por qué le llamamos martes al siguiente día? Porque ellos adoraban al planeta Marte. Y miércoles por Mercurio. Y jueves por Júpiter. Y viernes en el latín era por Venus. Pero los cristianos decidieron no usar el vocabulario de los días paganos porque ellos no adoraban a los astros. Entonces le pusieron el nombre que como cristianos creía que le correspondía a cada día. Y esto es espectacular para abrir nuestra mente a la comprensión del día de reposo en el Nuevo Testamento. El domingo es el primer día de la semana, común. El lunes, segundo día de la semana, común. Martes, tercer día de la semana, común. El miércoles, cuarto día de la semana, común. Jueves, quinto día de la semana, común. Viernes, día de la preparación para el sábado. La importancia del viernes, prepararnos para recibir el sábado. Y el sábado, día de reposo. Sábado, día del Señor. Eso solo ya nos ayuda a entender con claridad el tema. No sé si va quedando claro. Puedo las manos de los que les va quedando claro. Y entonces, ¿cuál es el día del Señor en el Nuevo Testamento? Vamos a ver en lo que dice Jesús en la página 914. Página 914, Evangelio según San Marcos, el capítulo número 2, versículos 27 y 28. Oh, se me está terminando el tiempo. Bueno, léemelo. También les dijo, el día de reposo el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por causa del hombre, o sea, del ser humano. El sábado no era para una raza, es para el ser humano, para todos. Pero dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Pero después dice, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es el Señor del sábado. Entonces, ¿cuál es el día del Señor según este versículo? El sábado. Cuando Juan dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, está refiriéndose una de dos. O fui en el Espíritu en el día sábado, o en visión Dios me llevó al día de la venida de Jesús, que el día de la segunda venida de Cristo también es llamado el día del Señor en el Nuevo Testamento. Una de esas dos explicaciones corresponde con la Biblia. Vamos a ver un poquitito más, pero muy rápido. Por ejemplo, el ejemplo de San Pablo, la conducta de él. Hay 84 sábados guardados por San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿No os parece que alcanza para saber que él guardaba el sábado? 84. Pero quiero llevaros a uno de los casos más significativos. En la página 1024, en Hechos capítulo 18, dice que San Pablo estuvo 1 año y medio en la ciudad de Corinto y por causa de la mentalidad de los corintios, para no escandalizarlos, aunque tenía derecho de ser mantenido por la iglesia, decidió trabajar
y sabiendo fabricar carpas, tiendas, decidió él trabajar en su oficio y ganarse el pan de cada día. Este es un momento ideal para saber si Pablo guardaba algún día o no. ¿Por qué? Porque mientras él iba en gira de predicador, pues predicaba todos los días. Pero ahora que se gastó 1 año y medio trabajando en carpas, haciendo tiendas, o sea, en un trabajo secular para comer, si guardaba algún día, tiene que haber parado de trabajar ese día, ¿no es cierto? Léeme, para estar seguro que era 1 año y medio, el versículo 11 primero. 18:11. Jesús se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, entonces sabemos que estuvo 1 año y 6 meses ahí. Los versículos 1 en adelante, notad. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían las sinagogas todos los días de reposo. El asterisco aclara, aquí equivale a sábado, porque en el griego dice sabaton. Discutía todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. No era por los judíos, porque también con los griegos lo hacía. Aquí, durante 1 año y medio, 78 semanas, Pablo trabajó manualmente, pero cuando llegaba el sábado no hacía carpas, no hacía tiendas. El sábado se iba a predicar la palabra de Dios. Esto demuestra que San Pablo guardaba el sábado. Es lógico, porque él era un santo. Él era un hombre de Dios. Y así como la bienaventurada Virgen María lo guardó, San Pablo, muchos años después de la cruz, demuestra con su ejemplo que el sábado era para la religión. Él podía trabajar los otros días manualmente, pero en el sábado era para dedicarlo a la religión. ¿Va quedando claro? Puedo ver las manos de los que les queda claro. Y no me da el tiempo para completar esto, pero después lo completáis con Rafael Calonge, o con Francisco Vázquez, o con Elías Macías, pero no da el tiempo para todo. Quiero que veáis hasta cuándo había que guardar el sábado. En Isaías capítulo 66, la página 699, y voy a tener que terminar ya porque quiero ser respetuoso con los horarios. Vosotros sois respetuosos en llegar a tiempo y yo quiero ser respetuoso en terminar a tiempo. Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Vamos a ver, Rafael, hasta cuándo se seguirá guardando el sábado. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago... Eso es después de la venida de Cristo, después del milenio, y eso es para siempre. Sigamos, empecemos de nuevo. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de sábado en día de sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Por qué de mes en mes? Apocalipsis dice que el árbol de la vida cada mes da su fruto y eso es para la salud de las naciones. De mes en mes, evidentemente, como enseña Apocalipsis, para comer el árbol de la vida, y de sábado en sábado porque es el día del Señor. Esto es interesantísimo. Nunca hubo un sábado que no fuera de reposo, porque el primer sábado que hubo sobre la tierra ya fue hecho santo día de reposo, convertido en un santuario hecho de tiempo, para que al entrar en él lo dediquemos a la religión. Y nunca habrá un sábado que no sea para santificar, porque en los cielos nuevos y la tierra nueva permanecerán para siempre, y cada vez que llegue el sábado, al entrar en este santuario de tiempo, será para la religión. Y conste que dice en Isaías que en la tierra nueva plantaremos viñas, comeremos el fruto de ellas, edificaremos casas y moraremos en ellas. A pesar de que trabajaremos, cuando entremos en el santuario hecho de tiempo, en el sábado, será para la religión. Y entre esos dos extremos, el comienzo y la eternidad, estamos nosotros. Y como Jesús dijo que mientras haya cielo y tierra no se puede cambiar, hay que guardar al pie de la letra, este es tiempo de guardarlo también. Este es tiempo de ser como la bienaventurada Virgen María, hasta en las emergencias ser fiel igual. Este es tiempo para ser como San Pablo,
tienes que ganarte la vida con tu trabajo, está bien, pero cuando entras en el santuario de tiempo, el sábado es para la religión. Y es mucho mejor tener la bendición de Dios en el sábado para trabajar fortalecidos con esa bendición los 6 días siguientes, hasta llegar otra vez al sábado, que caminar como huérfanos o parias sin la bendición de Dios. Y la última pregunta que ya no da para leer, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo amo a Jesús, pienso que vosotros también, si no, no estaríais estudiando su revelación, que es Apocalipsis. Por eso mi decisión: Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Como prueba de mi amor y entrega a ti, dame fuerzas porque yo decido guardar tu santo sábado. Coloca tu firma allí, la fecha de hoy, como recuerdo del día que hiciste esta buena decisión. Y pídele fuerzas al Señor, Él te va a ayudar. Mi padre y mi madre conocieron esto hace 60 años. En aquel tiempo mi madre tenía comercio y mi padre tenía una fábrica de carros. Pero ellos fueron fieles y yo los vi a mi padre hasta que murió hace 1 año guardando el día del Señor. Y mi madre de 85 años sigue firme en el camino del Señor. Estos 51 años de vida que Dios me dio son una demostración de que se puede. Dios me ha bendecido. Y os bendecirá a vosotros también. Antes de hacer la oración, 2 cosas. Una, muchos de vosotros estáis recibiendo el curso bíblico del hogar. ¿Cuántos estáis recibiendo el curso bíblico del hogar? ¿Puedo ver las manos? Una buena cantidad. ¿Cuántos que no lo estáis recibiendo quisierais recibirlo? Puedo ver las manos también. A la salida, pedidlo. Si estáis inscritos, decid: mi número es tal, y entonces os lo llevarán. Tal vez si puedes avisar a Alberto en la puerta. Y si no estáis inscritos, dad la dirección y os lo llevarán también. Es gratuito, no tenéis nada que pagar. Y los que no están inscritos, aconsejo que se inscriban. Mañana discutiremos el tema Apocalipsis revela el secreto de la muerte, y después entraremos en los otros temas que nos permitirán entender 666, Anticristo y otros temas de Apocalipsis. Pero mañana a las 9:30 de la mañana, en Huertas de la Biblia número 20, comienza la festividad cristiana en homenaje a nuestro Dios. A las 11 es la hora del sermón. La primera parte es de escuela sabática. Y, o mañana iba a ser primero el sermón. Está bien. 9:30 Sí. estudio de la Biblia y 11 el sermón. Entonces, esperamos veros allá porque vale la pena que nos encontremos junto a nuestro Dios para adorarle también. Vamos a tener una plegaria. Padre nuestro que estás en los cielos, antes de separarnos queremos poner nuestra vida en tus manos y rogarte con sencillez de corazón que tú nos acompañes y nos bendigas. Y en especial, Señor, quiero pedirte para aquellos que están haciendo quizá por primera vez en sus vidas este descubrimiento maravilloso de tus cosas, que los acompañes. Que esas perplejidades y preocupaciones sean acompañadas por tu Espíritu Santo y que tu Espíritu fije en los corazones esa vocación de amor y de servicio en tus cosas. Guárdanos, haz que podamos con tu gracia serte fieles y que especialmente en este sábado, que para algunos será el primer sábado que te dedicarán, tu bendición y compañía sea tan visible, real y manifiesta como para que digamos: nada más hermoso que vivir un día con Dios. En el nombre santo de Jesús. Amén. Y pedirte que nos ayudes para ponernos de parte tuya en el conflicto de los siglos, a ponernos de tu parte aunque se desplomen los cielos, ser tan tuyos como Cristo se hizo nuestro, al punto de morir por nuestros pecados. Danos, oh Padre, el gozo, el privilegio de amarte lo suficiente y de amar a Cristo de todo corazón, como para estar dispuestos a expresar ese amor a través de la obediencia.
En el nombre santo de Jesús. Amén. Bien, hasta mañana entonces.